Permíteme ser un poquito más incisivo. Entendemos entonces que tú crees que hoy puede continuar una manifestación del don en lenguas. Entonces, ¿cómo conectas que una persona hoy pueda manifestar el don de lenguas, pero que no lo tenga? No me cierra esa idea ahí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué bueno que hayan podido ver este video. Y ahí, como les prometí en el título, esta es la primera parte con el pastor Miguel Núñez, donde vamos a tener un especial sobre los dones espirituales. Se abro primera parte porque voy a tener otros invitados desde otras perspectivas teológicas, así que quise empezar con quizás una de las personas con más autoridad, que quizás tiene más reconocimiento por su eh, fructífero ministerio en Latinoamérica. Así que, así como dice el título, los frutos del espíritu, los dones espirituales. Es un tema un poco complejo, pero quiero que sepan algo. Creo que en mis redes sociales han notado que he querido ser como muy ecuánime, he querido como escuchar todas las voces acerca de estas posturas. Sé que hay muchos abusos, sé que hay como omisión en algunas denominaciones, así que qué bueno tener al pastor Miguel. Pastor Miguel, bienvenido. Bueno, gracias, Jonathan. Siempre un placer, un honor por compartir el espacio contigo, pero sobre todo poder compartir con el pueblo de Dios que está hambriento de saber o está escudriñando o buscando quién le pueda ayudar a entender mejor cosas que para él o ella no están tan claras. De manera Así que aquí es. estamos. Así es, mi pastor. Gracias por tu tiempo, verdad que lo valoro mucho. Pastor, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo define la Biblia los dones espirituales y cuál es su propósito principal en la iglesia? Ujú. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Si son dones, eso implica que son como regalos. Un don es un regalo. Entonces son regalos, por así decirlo, dados por el Espíritu para capacitar al creyente para hacer una obra, y esa obra es la obra del ministerio, la obra que tiene que ver con desde la salvación, evangelismo, discipulado, hasta consejería, porque hay dones de todo tipo. La gente está familiarizada más con los dones más sobrenaturales, más llamativos, pero el Espíritu de Dios capacita a la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, con ciertas habilidades para poder formar, fortalecer al pueblo de Dios, para que pueda ser el propósito de Dios para el cual Dios le llamó, le salvó y ahora está formando la imagen de Cristo en ellos. En cuanto al propósito, yo creo que la mejor forma de encontrar ese propósito es en la misma palabra. Déjame leerte un texto que tú lo conoces, pero está en la primera carta de Pablo a los Corintios, Mm. capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Yo creo que ahí está bastante claro que eso que nosotros llamamos la manifestación del Espíritu es el don del Espíritu o dones. Y todo el capítulo 12 y todo el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios está dedicado justamente a ayudarnos a entender esos dones. Y ahí está diciendo que los dones del Espíritu tienen la función básicamente primaria y única del bien común. Si el ejercicio de mi don en una iglesia en particular no contribuye al bien común, al fortalecimiento de la iglesia donde yo estoy, una de dos, o yo no tengo realmente un verdadero don, o realmente yo no he entendido cuál es el propósito del don y voy a tener que entonces educarme mejor, pero mi don es para el bien común de la iglesia, no para dividir la iglesia, no para hacer alardes en la iglesia, sino para fortalecer y unificar la iglesia. Yo creo que eso nosotros tenemos que tenerlo bastante claro. Buenísimo, pastor. Eso me da pie para la segunda pregunta que te quiero hacer. Creo que te la escuché en una sesión de preguntas y respuestas. A mí me llega muy recurrentemente a mi carpeta de mensajes y es, ¿cómo sé que una manifestación o un don genuino es emocional o psicología o me afecta? Te voy a poner un poquito más de contexto. A mí me siguen muchos hermanos de iglesias carismáticas, también de iglesias bautistas, de iglesias reformadas y gente que quizás en el pasado tuvo experiencias emocionales o que están muy vinculadas emocionalmente. Pero ¿cuándo sé que soy yo y cuándo sé que es un don espiritual? Es una buena pregunta.
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas a tomar en cuenta, pero déjame comenzar por algo que es muy típico de la cultura en la cual nosotros nos Ujú, encontramos. Nosotros tenemos que recordar que nosotros venimos de una cultura animista o de una cosmovisión animista. A diferencia de Europa y Estados Unidos, que tiene una cosmovisión racional, fue impactado por la era de la razón o la era de la iluminación o el siglo de las luces, dependiendo de la fraseología que usemos. Entonces ahí era como que la razón reinaba. Y eso ha causado también ciertas dificultades en Estados Unidos y ha afectado a la iglesia también en esa dirección. Y de ahí surgieron todos los cuestionamientos sobre la infalibilidad, inerrancia de la Biblia, mm, si la Biblia realmente es la palabra de Dios o es simplemente escritos de hombres, etcétera, etcétera. Viene de esa cosmovisión racional. Esa no es nuestra cosmovisión y esa guerra en nuestros países no se ha dado, por lo menos de la manera que se ha dado en el norte. En nuestro país el problema ha estado con el animismo, que es nuestro trasfondo. En las culturas animistas los espíritus hablan, los espíritus hacen manifestaciones según entiende la gente. Los espíritus te dan un sueño y luego tú interpretas el sueño. Eso es parte del problema, que cuando yo me convierto, hasta el día de ayer yo era incrédulo en esa cultura animista, me convierto, ahora yo traigo toda una serie de ideas que si yo no soy mm, bien educado, yo voy a tratar de cristianizar. Y mm, entonces voy a continuar con las mismas cosas que antes creía. Lo que están en la era en Europa y Estados Unidos lo hacen de otra manera, lo hacen de manera racional y entran con una serie de ideas también racionales y van a tratar de racionalizar la iglesia. Y eso ha ocurrido con muchas estrategias y programas y una serie de cosas que muchas veces no le ha hecho bien a la iglesia. En nuestras culturas no es así. Yo sigo soñando y ahora pienso que en vez de un espíritu, es que Dios me dijo, que Dios me dio un sueño, que Dios me habló, que Dios se me apareció. Y eso puede sonar muy bien y muy espiritual. El problema es que muchas de esas cosas no son bíblicas. Entonces eso es lo que crea el problema para llegar a tu pregunta ya más directamente. ujú. ¿Cuándo es algo emocional? ¿Cuándo es algo cultural que yo traigo de mi trasfondo? ¿O cuándo es una verdadera manifestación de ese don? Y yo creo que, por un lado, tengo que preguntarme para comenzar si el don al que yo me estoy refiriendo es algo, número uno, que está en la palabra, de alguna manera. Número dos, si eso es algo que en la manera como yo quiero o estoy ejercitando lo está contribuyendo al bien común. Número tres, si la manera como yo estoy ejerciendo ese don realmente está edificando al cuerpo de Cristo, porque yo puedo decir el bien común y no saber qué es lo que eso significa. Bueno, es la edificación del cuerpo, es la unificación, la unidad del cuerpo, es la educación del cuerpo, es la instrucción del cuerpo, el fortalecimiento del cuerpo. Cuando yo tengo manifestaciones emocionales, tú sabes, yo puedo estar teniendo un buen tiempo con mis emociones, pero lo más probable que si el espíritu no está ahí, lo que está pasando en mí no está contribuyendo a fortalecer la iglesia, a educar la iglesia bíblicamente, a unir la iglesia. Ah, no veo cómo, porque si es una emoción, mi emoción no va a poder hacer eso. Entonces, a veces, quizás en un primer día, en una primera ocasión, quizás alguien no tenga tan claro qué es una cosa o la otra, pero tú puedes seguir las cosas en el tiempo. Y no va a tomar mucho tiempo cuando te vas a dar cuenta, esto como que, esto no está ayudando a la iglesia de ninguna Mm, manera. O otros miembros no pueden saber ni siquiera para qué estás ejerciendo ese don. Y yo creo que eso es lo que la gente no está dispuesta a hacer. La gente quiere que tener una experiencia y que todo el mundo valide su experiencia, cuando en upa. realidad yo necesito la palabra de Dios para que la palabra de Dios interprete mi experiencia. Entonces, si tú me dices, Jonathan, yo tuve una experiencia de tal tipo, la que sea, yo puede ser que yo no pueda decir, sabes qué, yo no, si tú dices que tuviste una experiencia, yo no estaba ahí, yo no soy quien para decirte que no tuviste la experiencia. Ahora, a la luz de la palabra, yo pudiera tratar de reinterpretar tu experiencia, porque para eso me han dado la palabra. La palabra son los lentes a través del cual yo debo ver la vida, interpretar la vida, llegar a conclusiones acerca de las experiencias que tengo. Yo creo que tenemos que ser más bíblicos y menos
no sé si pudiera usar la palabra, en inglés es experiential, como de experimentar, sentir. No es que no tengamos emociones y Ujú. sentimientos, experiencias buenas y válidas, pero yo tengo que ser más bíblico antes que lo otro. Sí, eso te quería preguntar. Bueno, eh, quiero también mezclar otra pregunta. Hay un debate fuerte en redes sociales, eso siempre ha estado. Creo que incluso creo que hace como 2 o 3 años tuvimos usted hizo un congreso ya en la IBI sobre el Espíritu Santo y una sesión de preguntas y respuestas que se puso un poquito tensa ahí con Joselo y creo que fue el pastor Sugel. O sea, hay un debate entre cesacionistas y continuistas, pastor. Ujú. Eh, ¿Cuáles son esas principales diferencias? Y también podrías a la audiencia conceptualizar esos dos términos para que se Claro. contextualicen. Bueno, cesacionista es una persona que entiende que los dones sobrenaturales cesaron, que tuvieron un lugar en la historia de la iglesia cuando la iglesia estaba naciendo, fortaleciéndose y expandiéndose, y cuando la palabra todavía no estaba completa. Y que una vez la palabra, el canon se completó, y una vez la iglesia se formó, se estableció y se establecieron los lineamientos, que ya esos dones sobrenaturales dejaron de ser, um, porque el propósito terminó. Eso sería un cesacionista puro. Ahora, recordemos que los dones son múltiples. El dar es un don. Ujú. La sabiduría es un don. Nosotros tenemos en la escritura, el liderazgo es un don. Nosotros tenemos múltiples dones definidos en la palabra, pero a la gente le gustan los dones más llamativos, que y eso es parte del problema, los que me ponen a mí como centro de atención. El servir es un don. Es una responsabilidad, pero es un don también. Hay gente con el don de servicio. Pero tú no ves a nadie deseando el don de servicio, diciéndole, Dios, dame el don de servir, dame el don de servir. Probablemente hay algunos por ahí que lo hacen, pero no, la gente quiere los dones que llaman mucho la atención. Y ya por ahí tú comienzas a tener una idea de parte de la problemática. Entonces, esos son los cesacionistas, ya acabo de definirlo. Los continuistas son personas que entienden que esos dones sobrenaturales, como sanación, como hablar en lenguas, que han continuado en el tiempo, e incluso estoy tratando simplemente, sin identificar ahora mismo ninguna postura personal, simplemente definiendo qué son las cosas. El continuista entiende que todavía los dones que Dios le dio a su iglesia, como no hay pasajes específicos que digan que esos dones van a cesar, que no hay razón para pensar que Dios no pueda dárselo a personas hoy en día por igual. Y por tanto, son llamados continuistas. O sea, lo que pasó hace 2000 años sigue pasando en el día de hoy. Pero tú sabes que en el mundo cristiano todo ha sido usado y abusado. Todo, incluyendo la salvación, la gracia, todo. La ley ha sido usada correctamente y abusada también. Entonces, en un sentido, como que no nos extrañemos si cualquiera de los dones, incluyendo el servicio, pues yo puedo tener el Mm. don de servicio y abusar del don del servicio en el sentido que ahora yo quiero también que todo el mundo sepa cuán bien yo sirvo y cómo yo hago cosas que otros no hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí están las dos posiciones definidas sin ningún emocionalismo en cuanto a su definición, simplemente el establecimiento de ambas cosas. Genial. Pastor, ¿tu posición? Bueno, ¿Cuál mira, sería tu posición entonces? claro. Mira, yo quiero incluso como hacer una aclaración hasta para mí mismo. Fue interesante Ujú. porque sabía que teníamos este programa. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo creo? Ok, En un momento dado, yo estuve calificándome como continuista reservado. ok. Entonces, luego, eh, y creo que es un buen tiempo para poder aclarar esto quizás en público. Yo creo que hay una diferencia incluso entre ser continuista reservado y ser lo que yo ahora te voy a explicar, que yo creo que es donde estoy. A ver. Voy a explicar ahora lo del continuista reservado. Un continuista reservado, en su definición técnica, implicaría que todavía él cree que hay personas que tienen el don de sanación.
o el Ujú. don de hablar en lengua de manera más o menos regular. No tiene que ser continuo, tiene que ser diario, pero eso es una experiencia más o menos regular en él. Yo no estoy ahí. Ahora, yo sí creo, que yo creo que es lo que mejor, y no sé cuál es el nombre para esto. Yo sí creo que Dios, en circunstancias que Él soberanamente determina, Ujú. puede pensar, llegar a la conclusión, entender, quizás es una mejor palabra, que una manifestación sobrenatural del Espíritu sea necesaria, y hacerlo sin que necesariamente eso me catalogue a mí como una persona que posee el don. Déjame darte un ejemplo ahora mismo. Nosotros tenemos a alguien en la iglesia, yo soy médico, como tú sabes. Ujú. Hubo un muchacho joven en la iglesia que incluso su testimonio está hasta en YouTube y yo lo di incluso en la iglesia de John Piper en un momento dado. Él tenía un cáncer en la boca interior, un cáncer que yo vi, una lesión que lucía realmente lo que llamamos en inglés angry, una lesión como que lucía mal. Y yo le dije, mira, eso necesita una biopsia, no me gusta su apariencia. Se biopsió y tenía un linfoma de células T, se envió, que es un linfoma agresivo, se envió a Estados Unidos y a ver, se confirmó. Nosotros nos reunimos los ancianos, tal cual como dice Santiago, y oramos por esta persona. Y esa persona sanó completamente. La lesión desapareció. El mismo cirujano maxilofacial se sorprendió de que esta lesión desapareciera, sin ningún tratamiento, sin aplicar nada. Entonces, eso es una manifestación sobrenatural de Dios. Ahora, en ningún momento, ninguno de nosotros, los pastores o ancianos de la iglesia, estamos diciendo que tenemos el don de sanación, porque no lo tenemos. De hecho, nosotros en esa época, como un año antes, habíamos orado por otra persona también joven con cáncer del páncreas y no sanó. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que la manera como yo creo que las manifestaciones sobrenaturales han continuado no es sobre una persona, sino que Dios, en su soberanía, determina cuando Él entiende que Él necesita hacer una de estas, necesita en el buen sentido, Él quiere, necesita, desea Sí. hacer esta manifestación sobrenatural, que no es lo habitual, que no es lo regular y que es algo que es mediado por medio del Espíritu, y que ocurrió en el tiempo pasado y que está ocurriendo ahora, pero que no necesariamente yo me quedo con eso como si yo tuviera ese don en particular. Yo no tendría ningún problema en particular si en un momento dado Dios decide dar una revelación X a alguien y pensar y que eso llegue a ser tal cual esa revelación, pero eso no es un profeta, eso es una revelación que Dios, en condiciones X, ahora puedo hablar cómo yo pienso esas condiciones, trajo al seno de su iglesia. En ese momento quizá vino a través de una persona, pero eso no hace a esa persona profeta, que sería el don de profeta. Eso yo no lo creo y por eso estoy tratando de establecer Ujú. esa diferencia. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo podamos, bueno, para los que creemos de esa forma, porque yo creo que nos ayuda a distinguir qué es lo que creo y cuándo yo creo que eso se da. Esto es lo que yo creo, Jonathan. Ok. Cuando tú estás en un medio, el medio que sea, cuando tú estás en un medio, donde las circunstancias en las que tú estás trabajando como pastor, como misionero, son semejantes a las circunstancias que se dieron hace 2000 años, y ahora explico cómo qué cosa, Dios puede decidir en ese momento dado hacer una de esas manifestaciones con el mismo propósito que Él la hizo hace 2000 años. Ejemplo, me voy a la selva del Amazonas, o me voy a una tribu en el África que ni siquiera tiene un idioma escrito y estoy conversando con ellos. No tienen una Biblia, no tienen un idioma escrito, no saben lo que es no saben lo que es una palabra escrita, porque no la tienen, mucho menos una oración, mucho menos un libro. Si yo le estoy hablando de que el Dios trino de nosotros, más poderoso que cualquiera de los dioses de ellos, y ellos me dicen a mí, bueno, pruébamelo. Tú sabes, en Occidente yo te puedo decir, mira, este Dios se ha revelado, eso está en la palabra, tiene 66 libros, 40 autores, escrito 1500 años
de diferencia, hay una consistencia interna, pero cuando yo le hablo de la Biblia, me va a preguntar qué es la Biblia. Bueno, un libro, ¿qué es un libro? Bueno, es una colección de páginas, pero ¿qué son páginas? Él no sabe, él nunca ha visto un libro en Mm, su... Entonces yo creo que en esas condiciones, en las que Pablo también trabajó, no había una Biblia completa, mucha de la gente y Jesucristo también, la gente no tenía necesariamente habilidades para escribir, la gente no era educada, el mismo Juan y Pedro mm, no eran personas educadas. Yo creo que Dios, tratando de hacer exactamente lo mismo que hace 2000 años, autentificar el mensaje y o el mensajero, yo creo que esa es la razón de los milagros de hace 2000 años. Yo creo que Dios pudiera hacer exactamente lo mismo. Pero si eso me pasara a mí esta noche en la jungla, yo no voy a salir al otro diciendo que yo tengo el don de esto, el don de aquello, el don del otro, que son cosas sobrenaturales. No, pasó esa noche y le doy gracias a Dios porque pasó. Eso es donde yo estoy. Y ese es como la ok. clase de continuismo que yo creo. No, no lo había escuchado públicamente de tu parte, pastor. Esto es nuevo, novedoso. Quiero meterte un poquito en aprietos. Para ti, Adelante. entonces, ¿qué sería el don de lenguas? ¿Una especie de glosolalia o un idioma? Sí. Bueno, yo creo que aquellos que son sensacionistas, no sé si todos, pero creo que su gran mayoría, y quizá todos, entiende que lo que se habló como don de lenguas en el pasado eran básicamente idiomas conocidos. Y yo creo que Ujú. en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, definitivamente que eran idiomas conocidos. Lo que ocurre es que cuando yo leo ese texto, creo que veo claramente que eran idiomas conocidos, porque en ese momento el propósito del don de lengua que ellos experimentaron fue la evangelización. O sea, Pedro Ujú. predicó y 3000 gente se creyó y cada cual lo oyó que estaba hablando en su propio idioma. Entonces, eso fue como, claro, tenían que ser idiomas conocidos porque lo que Dios estaba tratando de hacer es que la gente que no hablaba ah, el hebreo o el arameo, que es probablemente como Pedro habló, que pudiera entender a Pedro. Entonces, eso es una cosa, pero cuando yo leo a 1 Corintios 12, Ujú. 14, no me da la impresión que el texto está hablando de un don de lengua que es para Ok. evangelismo, sino que dice incluso que el que habla, aún 2000 años atrás, que el que habla en lengua le habla a Dios. Bueno, si le habla a Dios, no está hablando para evangelismo. Y de hecho, el texto de 1 Corintios 12 dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. A Ujú. mí no me parece que esa es la misma manifestación de lo que pasó en Hechos, donde Pedro habló a los hombres y hombres hablaron en lenguas y le oyeron escuchar, le escucharon en su propio idioma y la gente se convirtió. Yo creo que eso fue un don de lenguas que le habló a los hombres. En Ok. 1 Corintios 12, 14, yo creo que el texto claramente dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí está yo creo que ambas cosas representaron manifestaciones distintas del mismo don para propósitos distintos. Eso es como yo Ok. lo veo. Y permíteme ser un poquito más incisivo. Eh, Entendemos entonces que tú crees que hoy puede continuar una manifestación del don en lenguas. Entonces, ¿cómo conectas que una persona hoy pueda manifestar el don de lenguas, pero que no lo tenga? No, no me cierra esa idea y mi paz. Bueno, porque Ajá, en ese caso no le estoy llamando tanto el don de lenguas como la ajá, manifestación del don de lenguas. En otras palabras, es una manifestación particular para ese momento. ok. Yo no, míralo de esta forma. Los que estaban en el día de Pentecostés, que oyeron a otros hablar en sus propios idiomas. Recuerda eso, ¿verdad? Ajá, sí. Yo no creo que esa gente siguió oyendo mañana, pasado, tras pasado, a gente hablando un idioma que no era el de ellos y ellos seguían oyendo cosas en sus propios idiomas. Yo creo que eso ocurrió ese día y ya no siguió ocurriendo a esa misma persona la misma cosa. Entonces yo creo que ahí hubo una Mm, manifestación ese día, pero ya el otro día o después de la experiencia ya yo volví a mi vida regular. Yo hablo
Yo oigo a la gente hablar en mi idioma cuando me habla en mi idioma, si no, no los entiendo. A eso es Ok, que yo me refiero. Y yo no creo que todo ese grupo salió de ahí diciendo, ya yo tengo el don de hablar en lenguas o y ahora yo tengo el don de oír o interpretar lenguas de otros idiomas. No creo que esa es como la intención de ese texto cuando yo lo leo. ok. Y en cuanto, por ejemplo, bueno, 1 Corintios 12:14 dice ahí, el que hable en lenguas angélicas se edifica a sí mismo. Entonces, es en ese momento, esa expresión o esa manifestación también se da de manera esporádica también. ¿O cómo lo Yo entiendes? creo yo creo que probablemente en los lugares como nosotros, que tenemos una Biblia racional, se predica la palabra, se explica la Ajá. palabra, se discipula a la gente, yo no creo que eso es una expresión que nosotros como que debiéramos experimentar de manera más o menos Ok. común. Yo creo que eso probablemente cuando ocurra, realmente yo creo que va a ocurrir en lugares similares a cuando las cosas ocurrieron hace 2000 años. Poca educación bíblica, no hay Biblia, no hay lenguaje, la gente ni siquiera sabe lo que es una Biblia. Y como no son culturas orales muchas veces, que lo único que tienen son idiomas hablados. ¿Cómo no le puedo presentar una Biblia? La puedo esos misioneros tienen que crear un idioma primero, enseñarle a la población el idioma Mm, para luego traducir una Biblia a ese idioma. Tú te imaginas, eso toma años, es un trabajo enorme. mm. Pero Dios no se va a limitar, Dios no va a limitar su trabajo en esas condiciones que hay que los pobres que no pueden, imagínate que no tienen idioma escrito, no hay Biblia escrita en su idioma. Hay que enseñarle ahora a que aprendan a leer el idioma que ellos hablan, porque no lo saben leer, para después traducir Sí, no, la no, no. Biblia a ese idioma. No va a pasar 10 años en eso y Dios con los brazos cruzados. No me parece. Yo creo que Dios hace su trabajo y en esos lugares puede hacer manifestaciones sobrenaturales para llevar a cabo su propósito, pero yo no creo que es Ok, algo que permanece, que es intrínseco del individuo. excelente. Bueno, y pues más o menos ya me queda clara tu posición. Ahora voy por la misma línea, pero te voy a meter en otro aprieto. El Ok. famoso bautismo del Espíritu Santo. Yeah. Hay algunos liberales incluso que dicen que parece que la idea de Pablo, la idea paulina es una y la idea de Lucas es otro, la idea lucana es otro. ¿Cómo Yeah. entiendes tú o cómo le respondemos, por ejemplo, a iglesias como Asambleas de Dios? eh, ¿Es una segunda experiencia posterior a salvación? ¿O cómo lo interpreta tú como bautista? Sea, no creo que es una segunda experiencia posterior a la salvación. Yo creo que es bastante claro Ujú. en la palabra de Dios, en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, se nos habla de que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Entonces, si todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, vámonos a 2000 años atrás. Pablo Ujú. escribió aquí, dice, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Pero hace 2000 años atrás, que no todos hablaban en lenguas. Entonces vamos a comenzar ahí, porque muchos entienden que no solamente es una segunda experiencia, sino que esa segunda experiencia viene acompañada del don de hablar en lenguas. Entonces, antes de hablar acerca del día de hoy, vámonos 2000 años atrás. Tengo dos verdades claramente expresadas por Pablo. Uno, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Hay un solo bautismo. Y todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Dos, Pablo dice, pero no todos hablan en lengua. Entonces, conclusión, Ujú. el bautismo del Espíritu no es el don de hablar en lengua. Más claro de ahí, el que quiera refutar eso, no nos refuta a nosotros, refuta la palabra, que lo establece con toda claridad. Eso es uno. Dos, la pregunta es, si todos somos bautizados por el mismo Espíritu, ¿cuándo es que eso ocurre? Yo creo que es como lo más natural al ver incluso lo que vemos en la palabra de Dios, que el bautismo del Espíritu es la experiencia de aquel que se convierte, que pasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. En ese momento que el Espíritu viene a morar en él, es el Espíritu que lo hace miembro de la iglesia.
y es el Espíritu, entonces, que lo acaba de bautizar, ¿verdad? Y te hace miembro de la iglesia. Recuerda que aún el bautismo del agua hoy en día, nosotros no hacemos miembro de una iglesia a alguien que no se ha bautizado. En algunas iglesias tu membresía comienza incluso tan pronto tú te bautizas en esa iglesia. En el caso nuestro no es así, Ujú. pero bueno. Pero se sobreentiende que nadie es miembro de una iglesia hoy en día si no ha sido bautizado primeramente en agua. Bueno, cuando hablamos de miembro de la iglesia de Cristo, no de la iglesia local ahora, entonces nadie es miembro de esa iglesia si no es bautizado por el Espíritu Santo primero. ¿Y cuándo ocurre eso? El día de su conversión. Como que es tan, para mí es tan sencillo, lógico, racional, e incluso es congruente con lo que nosotros hacemos hoy. Te bautizamos en agua y luego te hacemos miembro de la iglesia local. Entonces no creo que es una segunda experiencia y definitivamente la palabra claramente rechaza la idea de que el don de lengua sea que el don de lengua sea la evidencia del bautismo del Espíritu, por lo que mencioné hace un momentito. Ok, bien, perfecto. Sigamos entonces aquí. Bueno, pastor, ¿cómo debe responder la iglesia ante el abuso y la negación de los dones espirituales? Bueno, voy a ponerte un poquito más de contexto. Porque una de las cosas por las que te invité y que siempre y que quise hablar contigo sobre este tema, como decía al principio del live, creo que tú eres una autoridad, mucha gente te ve como un referente, eh, pero hay muchos videitos en internet de gente expresando abusos, mucha gente reaccionando a esos videos de manera agresiva. Entonces parece que hay como como un péndulo de extremos. ¿Cómo nosotros, cómo debe responder la iglesia a este abuso y a esta negación de los dones? O sea, bueno, yo creo que Dios para algo nos ha dado, por un lado, la palabra y por otro lado, la razón para entender su palabra. Ah, Ujú. yo creo que cuando tú ves dones siendo abusados, ¿cuál pudiera ser un don que está siendo abusado? Me pongo a hablar en lengua frente a una pantalla de televisión, cuando en realidad eso no es para la edificación del cuerpo de Cristo, porque ni siquiera estoy en una iglesia local, para mi iglesia local. Y encima de eso me pongo a soplar personas y a tumbar personas y a hacer alardes de poder, que en realidad es obvio que eso ni siquiera se ha visto de esa manera en la historia de la iglesia. Y yo creo que eso es un abuso de lo que es los dones espirituales, que ni siquiera lo estoy llamando dones tampoco. Por otro lado, si a alguien en ciertas circunstancias le dice que Dios hizo una manifestación sobrenatural, yo no voy a ser el que va a decir, no, eso no es verdad. Dios nunca se manifiesta sobrenaturalmente en el día de hoy. No, primero porque yo no le doy órdenes a Dios y Dios es soberano y sabe lo que hace. Número dos, porque yo no estoy diciendo tampoco que porque eso pasó ya ese don existe sobre esa persona, como existió sobre un Pablo y ese tipo de cosas. Entonces, tratando de mantener el péndulo como en balance, yo creo que necesitamos abrir un poco la mente y decir, Dios es soberano y en su providencia Él pudiera manifestarse sobrenaturalmente cuando Él lo entienda. Por otro lado, mucho de lo que vemos, de acuerdo a la definición del bien común y todo lo demás, realmente no corresponde a la edificación de ese cuerpo de Cristo. Yo te voy a decir, Jonathan, yo he visto Ujú. varias personas hablar supuestamente en lengua. Yo, de las que he visto, a ninguna de ellas pudiera yo decir que la considere genuina, mucho menos. Lamentablemente, no lo puedo decir. Por todo lo que vi, lo que oí, el uso y el contexto. Entonces, eso te da una idea. Pero yo creo que así ha habido muchos abusos. Mira, yo llegué al país, a República Dominicana. Yo soy dominicano, pero tuve 15 Ujú. años fuera. Llego al país. Mis primeros 3 o 4 meses fui a la funeraria a ver a alguien. Y para mí fue extremadamente chocante, doloroso, alarmante, cuando me encuentro a una madre que está llorando a su hijo, un adolescente, con mucho dolor. Y yo estaba ahí en el salón, había ido a dar el pésame, como decimos nosotros.
Y llega otra señora y cuando la madre que está llorando la vio, inmediatamente comenzó delante de todo el mundo a decirle, mentirosa, 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 tú me ¿Cómo? dijiste que mi hijo estaba sano y lo declaraste Upa. sano, míralo ahí, ahora que tú me dices. Ese es el tipo de abuso que nosotros hemos visto Mm, una y otra vez. Y yo creo que eso hay que evitarlo. Y la mejor manera de evitar eso es realmente estudiando la palabra. Yo conozco una señora en nuestra iglesia que cuando llegamos, de hecho es cercana a mí, cuando llegamos me decía que ella tenía como el don de hablar en lenguas y ella ujú. misma, después de un tiempo, ¿sabes qué, Miguel? Después de un tiempo de estudiar la palabra, yo como que no tengo esa experiencia, pero yo me siento más cerca del Señor. Y yo dije, Ok. bueno, yo creo que eso debe enseñarte algo. De yo no, ni siquiera me voy a poner a cuestionar tus experiencias anteriores, porque no gano nada con eso. Yo simplemente quiero decirte que cuando tú tienes una palabra que tú puedes entender por medio de la iluminación del Espíritu, eso es usualmente como Dios nos habla a nosotros hoy. Y tú puedes ver que en tu madurez y santificación hay cosas que se fueron quedando atrás. Entonces, eso es como yo lo Ok. veo. Pastor, te, te voy a tirar otra piedrita. Sí. Entonces tú decías, por ejemplo, que dones como el servicio eh, los tienen las personas, dones como maestro lo tienen las personas. ¿Cómo haces tú la separación bíblicamente hablando entonces de unos sí, otros no, cuáles continúan? ¿No parece más una influencia cultural externa o de percepción personal? Bueno, hay gente que Ujú, lo pudiera tomar así. Yo no lo veo ujú, así por lo siguiente. Yo creo que los dones, el nombre que tengan, ¿verdad? Persisten de manera continua, sin ninguna interrupción de ningún tipo, ujú. según la necesidad del momento. Entonces, yo creo que el don de servicio va a ser necesario todo el tiempo. El don de liderazgo por igual. El don de sabiduría para poder aconsejarte con sabiduría, yo creo que va a permanecer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la necesidad todavía persiste. Pero, y por eso decía que yo no descarto que en condiciones similares de una iglesia iletrada, donde no hay Biblia, etcétera, etcétera, Dios quiera hacer algunas manifestaciones, quizás hasta de don de lengua, por así decirlo. ¿Cuál sería, si tú me preguntas ahora para definir tu pregunta un poco mejor o responder, pero ¿por qué ahí o por qué ahora otra vez? Ese sí, porque la necesidad lo requería. Entonces, el don de servicio permanece con la iglesia siempre, en cualquier lugar, porque la necesidad lo requiere. Si en ese otro lugar la necesidad lo requiere, yo creo que Dios lo haría otra vez. Pero eso no es lo que nosotros veríamos ahora, porque la necesidad no lo requiere. Y eso es lo que, como yo lo veo, cuando la necesidad lo requiera, Dios traerá su manifestación, en la que Él entienda. Ok. Mientras las necesidades siempre estén ahí, entonces los dones siempre estarán ahí todos los días para un grupo de personas a quien Dios llama para hacer ese trabajo. Bien, y te decía esa pregunta, yo sé que muchos van a sacar sus conclusiones para la siguiente. ¿Cómo? Esta me la preguntan también recurrentemente, sobre todo la gente nueva en la fe. Bueno, ¿y cómo yo puedo descubrir y desarrollar mi don espiritual? Bueno, comencemos por el propósito del don. Si el propósito es para el bien común de la iglesia, entonces yo no puedo descubrir mi don espiritual siendo un llanero solitario, o no asistiendo a una Claro. iglesia local, o no sirviendo a una iglesia local. Entonces yo creo que tu involucramiento en la iglesia local, la efectividad de lo que haces en la iglesia local, va incluso demostrando y dejándole ver a otros ese don. Por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos un tiempo después, me hice miembro de una iglesia y un tiempo después me pusieron a enseñar o me permitieron enseñar en la escuela dominical. Se supone que la enseñanza también es un don. Ujú. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Bueno, en la medida que pertenezco a una iglesia y me dan una oportunidad de ejercer ese don, a aquellos que son receptores de ese don, entonces en el tiempo también me darán retroalimentación
de cómo ese don, en este caso la enseñanza, le está alimentando, ayudando, fortaleciendo, ministrando, o dándole convicción de pecado, o afirmando su fe, o estimulándolos, animándolos, es la vivencia en la iglesia local, el ejercicio en oportunidades que en la iglesia local se me dan, se me permiten, Mm, que entonces me permiten hacer el ejercicio del don y que otros, líderes y no líderes, me retroalimenten en términos de la eficacia de lo que estoy haciendo. Entonces otros comienzan a decirme, ¿cómo ha pasado en nuestra iglesia? Wow, pero fulano tiene un don de servicio extraordinario. ¿Cómo lo saben? Lo hemos visto servir de manera incondicional. Fulano, tenemos una señora que mucha gente dice, doña fulana tiene un don de dar como ninguna otra persona. No solamente lo mucho que da, es que ella anda buscando la oportunidad para dar. Ella te pregunta, y viene tal cosa, y viene este tiempo en que ayudamos a los niños en necesidad, dime con qué yo puedo ayudar y yo puedo hacer esto. Es impresionante. Bueno, el dar es una responsabilidad, pero hay gente capacitada por Dios para dar en demasía y con gozo, dar con corazón alegre. Entonces yo creo que es eso. mm. ¿Cómo lo sabemos? Se parte de una iglesia local, encuentra oportunidades para servir en diferentes capacidades y en el tiempo Dios te dejará viendo, te dejará ir viendo a ti y a los que tú les sirves, cuáles son esos dones. Gracias, mi pastor. Permíteme meter una cucharadita muy cortica. Yo siempre Ujú. que leo las cartas paulinas, siempre trato de pensar que la carta no es escrita una sola persona, sino una comunidad. Entonces Pablo le está hablando a una comunidad. Entonces la comunidad es muy buena para discernir. Y ojalá puedan ver esto los que de pronto no les gusta asistir a iglesias, se desvincularon. Hay que pertenecer a la iglesia. Así se lo está diciendo el pastor, así que hágale caso. Bueno, pastor, porque mucha gente, te voy a decir una cosa, mucha gente te sigue, te admira, es pastoreado por tu predicación, pero no asiste. Yo creo que Sí, tú lo sospechas o lo sabías, no sé si no lo sabía, ya lo sabes, pero sí. conozco varios. Bueno, lo sé con tristeza porque eso Mm, no es bíblico, no ser parte de una iglesia local. Necesitas así es, congregarte. El autor de Hebreo nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen el hábito de hacerlo. Eso no es así bíblico. es, lamentablemente. Bueno, no era parte de la entrevista, pero de pronto Dios le está hablando. Pastor, y vamos con esta última pregunta, si te parece. Bueno, Ujú. muchas iglesias están divididas, comunidades locales están divididas. ¿Tú qué? Supongamos que hay una persona que cree en la continuidad de los dones plenos, en la profecía, de que hay profetas, que hay gente que ha experimentado cosas independiente si es emocional, o si es una verdad bíblica, o si es una experiencia de fe genuina. Pero esta persona cree que continúan los dones plenamente. Hay otros que creen que no, que esos cesaron, que era para un momento determinado de la historia. Y está tu posición que es más o menos como centro derecha, centro para acá. Entonces, ¿tú qué le dirías a la iglesia sobre este tema? Que está dividida. ¿Qué le diría? Bueno, ok. Bueno, por un lado, la división no es parte de la obra de Dios, eso está claro. De hecho, Pablo le escribe a los Efesios y le dice que nos esforcemos por mantener, que nos esforcemos por mantener, o sea, que ya Dios la creó, la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Entonces, cuando la iglesia se divide, yo hago eso, yo creo la división. El Espíritu crea la unidad, porque dice que nos esforcemos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es uno. Dos, yo creo que hay iglesias, de la misma manera que hay creyentes falsos, yo creo que hay maestros falsos e iglesias falsas. Claro. Entonces, yo creo que eso es, tú sabes, podemos entrar en un subjetivismo al decir eso, pero al mismo tiempo, tú sabes que cuando una iglesia no predica el evangelio, eso no es una iglesia. El evangelio define la iglesia. Esta es la manera de verlo. La Biblia define el evangelio, que es, que se requirió. El evangelio define la iglesia. Los reformadores tenían una manera de decir qué es lo que define una iglesia y ellos daban tres criterios que la gente pudiera dejarlo o aceptarlos, pero la predicación del Evangelio. Y en muchas iglesias, Jonathan, que lo veo hasta por televisión, se dice de todo, menos se habla del Evangelio, literalmente.
Y cuando se habla, se Sí, sí. distorsiona y ya eso no es el Evangelio. Si lo distorsiona, ya no es el Evangelio. Si yo tomo un número 7 y lo distorsiono y de repente 6.5 ya no es 7. Entonces, uno es la predicación del Evangelio. Dos, las ordenanzas. Léase o entiéndase bautismo de aquellos que han creído en Cristo, obedeciendo a la gran comisión. Y número tres, disciplina de la iglesia. Y la razón por la que yo creo que los reformadores incluyeron la disciplina de la iglesia como número tres, porque algunos quizás se quedan con los primeros dos, es porque, tú sabes, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, la palabra iglesia solamente aparece dos veces y las dos veces está en el contexto de la disciplina de la iglesia, que es en Mateo 18. O sea, en todo el Evangelio de Mateo la palabra iglesia no aparece. Pero en Mateo 18, donde se habla de si tu hermano peca, entonces ve, confróntalo, y si no te oye, Mm, trae dos o tres testigos, y si no te escucha, dilo a la iglesia. Y en ese mismo contexto se habla donde hay dos o tres reunidos, ahí está, ahí estoy yo, etcétera, etcétera. No hay otro texto fuera de ahí, en Mateo, que mencione la palabra iglesia. Entonces yo creo que los reformadores probablemente pensando, oye, pero si la iglesia es la que está haciendo la disciplina, no tiene sentido que la disciplina de iglesia forme parte de los requisitos para que una iglesia realmente sea como genuinamente una iglesia. Entonces ahí está, pero aún comenzando con el primero, la realidad es que yo conozco un número de iglesias que no están caracterizadas porque predican el evangelio en ningún momento. Es más experiencias muy personales, mensajes motivacionales, sueños, visiones, pero nada de eso es del evangelio. Entonces, si ese no es el énfasis, yo no creo que eso es una iglesia, lamentablemente. Yo no digo que en ese lugar no pueden haber creyentes genuinos, ujú, pero ujú. no por lo que oyeron, sino a pesar de lo que oyeron. Porque esos creyentes genuinos muchas veces, sobre todo hoy en día, se conectan al internet, oyen un mensaje verdadero, o leen la palabra, o un día lo invitan a una iglesia y escucharon un verdadero mensaje y se convirtieron. Y la mayoría de ellos, yo creo que en el tiempo terminan saliendo, porque como Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero por un tiempo pueden estar equivocadas y estar sinceramente equivocadas, pensando que están en una iglesia hasta que se dan cuenta que no lo están. Y eso lo hemos visto Sí, múltiples sí. veces. No, buenísimo, mi pastor. Hemos culminado el tiempo. Creo que abarqué lo que más pude sobre estas preguntas. Gracias por tu perspectiva. No, sí, bueno. Un bautista bastante generoso con el tema de los dones. Y bueno, mis hermanos, espero que les sea útil. Bueno, ustedes discernirán, miren sus Biblias, diferentes en lo bueno, lo malo. Voy a tener la próxima semana un pastor pentecostal académico. Creo que el pastor, no sé si lo recuerda, mi pastor Marvin Pacheco. Fue tu estudiante. Va a estar acompañándome acá más o menos las mismas preguntas, pero de una perspectiva pentecostal, más carismática. Entonces él va a estar respondiendo y compartiendo su perspectiva. Te la voy a mandar por si de pronto te animas a verla y te sacas el tiempito, o tienes más bien, porque sé que andas ocupado. Claro. Así que te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que tienes un libro nuevo. Voy a aprovechar este pequeño segmento. No sé si lo tienes por ahí a la mano o nos puedes mostrar un poquito. Sí, lo tengo a la mano. Dale, nos muestras, por favor. A mí no me ha Este, llegado todavía. bueno, tengo que ver cómo te lo enviamos. ¿Crees la Dale. Biblia o vives la Biblia? Excelente. Es Más o menos de excelente. qué trata. Es el estudio del libro de Santiago. Recuerda que Santiago dice que debemos Ah, ser no solamente oidores, pero también hacedores. Yo creo que el oidor, él cree la Biblia, pero él no vive la Biblia. El que vive la Biblia es el hacedor. Pero yo creo que ok. el que verdaderamente lo cree la Biblia. Entonces, si tú me preguntas a mí, entonces el otro que dice creerlo, pero no la vive, ¿qué es lo que cree? No, él conoce el contenido de la Biblia. Eso no dice que Mm, él cree la Biblia. Es como que tú me digas, en un momento dado me invita a tu casa y hay una silla que luce bastante frágil. Y me dice, ¿tú crees que esa silla puede soportar tu peso? Y yo te digo, sí, sí, yo creo que sí. Y luego tú me dices, bueno, pues siéntate. Y digo, bueno, no, pero mejor yo me quedo parado. No, yo no creo mm. que ella.
Yo tengo una idea de que es posible, pero yo no lo creo, porque si yo hubiese Claro, creído eso, yo me siento. Y cuando nosotros nos sentamos en sillas que lucen, que nos pueden soportar, yo lo hice porque yo creía que verdaderamente podía soportar mi peso. claro. Entonces, yo creo que, bueno, Cristo lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Sé el hacedor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el Mm, hacedor. Y si no va a entrar al reino de los cielos, porque no hace la voluntad de mi Padre, entonces, ¿qué era? Un oidor, pero no era un hacedor. Yo me creo que gusta. sí, la obediencia es la marca distintiva del discípulo. Yo creo que eso es como eso. Eso no quiere decir que no pecamos, Claro, pero lo que caracteriza al discípulo es que él trata de vivir una vida de obediencia. me gusta, me gusta. ¿Crees que es un libro entonces para más o menos qué público, como nuevos o que o general en la iglesia, ¿no? Sí, yo General. creo que es para todo el mundo, porque aún el que tiene muchos años en Ah, la bueno. fe, frecuentemente va a descubrir, y lo Mm, sé por mm. gente de mi propia iglesia, que, uy, sabe que yo estaba siendo más un oidor que un hacedor. O hay áreas de mi vida donde Aries, yo soy eso. solamente un oidor y no un hacedor. Y ahí tengo también que hacer corrección. Y si es un nuevo creyente, después de enseñar cosas básicas acerca del Evangelio y de su fe salvífica, etcétera, etcétera, él necesita entender más temprano que tarde que él necesita no solamente oír la palabra, él necesita vivir la palabra, practicar la Excelente, palabra. La realidad es que excelente, solamente la aplicación de la palabra es lo que me transforma. Si yo no la excelente. aplico, no soy transformado. Sí, ahora pensando, las parábolas recurrentemente, Jesús habla de vivir y aplicar lo que estás escuchando. Es Sí. recurrente en las palabras de Jesús. No, está buenísimo. Me lo pido, mi pastor. Te agradezco muchísimo, de verdad, nuevamente por tu tiempo, por compartirnos, de verdad, con generosidad lo que el Señor te ha dado. Y gracias por esta oportunidad. Así que Bueno, siempre es bienvenido por acá en Pensamiento Cristiano, con tu literatura, con lo que estás aportando. Siempre es bienvenido. Gracias por todo. bueno, gracias, Jonathan. Sí. Hey, hola, hemos creado la comunidad de Pensamiento Cristiano para aprender teología bíblica en comunidad. Aquí encontrarás cursos creados de manera jerarquizada para que aprendas teología, cursos desde cómo leer la Biblia, doctrinas fundamentales, historia de la iglesia, teología sistemática, apologética y más. Yo soy de los que cree que la teología no se puede aprender solo. Así que lo más valioso de nuestra comunidad es que podrás interactuar con cristianos de todo el mundo a través de un club de lectura, estudios bíblicos, talleres, capacitaciones e interacciones ahí en nuestra plataforma. Algo que me encanta es que si tú eres como yo, que le gusta hacer y tener todo organizado, encontrarás un calendario para que estés al día de todos los eventos de la comunidad. Podrás vincularlo con tu calendario de Google, Outlook, Apple y más. Tendremos en nuestro calendario semestrales charlas sobre soltería, matrimonio, capacitaciones para que aprendas a crear contenido de calidad en redes sociales, invitados especiales, sorteos de libros y unas cosillas por ahí más. Todo este espacio por el valor de $12 mensuales o 100 anuales, pero por lanzamiento tenemos una suscripción de $10 mensuales. Te esperamos. Nos vemos allá. Yeah.